psicología transpersonal. Esta es una definición que salió en el primer Journal de Psicología Transpersonal, que fue en 1969. ¿Qué es la psicología transpersonal? Así se le definió en este journal. La psicología transpersonal es el título dado a una fuerza que emerge en el campo de la psicología por obra de un grupo de psicólogos y de profesionales de otros campos, quienes se interesan en esa capacidad y potencialidades humanas últimas que no tienen lugar sistemático en una teoría positivista o conductista, primera fuerza, en la teoría psicoanalítica clásica, segunda fuerza, ni en la psicoterapia humanística, tercera fuerza. Esta emergente psicología transpersonal, cuarta fuerza, se ocupa específicamente del estudio científico, empírico y de la implementación responsable de los descubrimientos pertinentes del devenir de las metanecesidades del individuo y de la especie, los valores últimos, la conciencia normativa, las experiencias cumbres, los valores web, el éxtasis, la experiencia mística, el temor reverencial, el ser, la autorrealización, la esencia, la beatitud, el prodigio, el sentido último, la trascendencia del sí mismo, el espíritu, la unicidad, la conciencia cósmica, la sinergia del individuo y de la especie, el encuentro máximo interpersonal y varias otras áreas que se mencionan. Me imagino que le llamará la atención de esta definición, que es tremendamente amplia y abarca muchos conceptos distintos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Bueno, algunos autores postulan que esta teoría está aún en pañal, por decirlo de alguna forma, y falta mucho más integrar estos conceptos. Pero todos estos conceptos tienen algo en común. Todos son experiencias transpersonales. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando de lo transpersonal? Básicamente, lo transpersonal indica que va más allá o a través de la persona. Nosotros quisimos graficar esto con la imagen de una mariposa saliendo del capullo. El capullo en esta imagen tendría a representar lo que es el ego, lo que es la personalidad del individuo, aquello con lo que básicamente todos estamos identificados en este momento, pero la psicología transpersonal indica que somos algo más que eso. No solamente somos el ego, no solamente somos este ser que fácilmente respondemos a él cuando nos preguntan, oye, ¿quién eres tú? Y empezamos a dar una serie de características de dónde vivimos, de quiénes son nuestros padres, probablemente lo que nos gusta hacer, la profesión que estamos estudiando. Ya, la psicología transpersonal indica que eso es solo un aspecto del individuo y la identidad puede ampliarse a algo mucho más mayor, más abarcativo que el simple ego. Básicamente eso. A lo largo de la presentación vamos a ir definiendo un poco más de qué se trata el ego y de qué se trata la conciencia transpersonal. Ahora, Polo va a dar algunas características del contexto histórico donde se desarrolló la psicología transpersonal. Bueno, la psicología transpersonal va a surgir paralelamente tanto en Estados Unidos como en Europa, en la década de los 60. Todos sabemos que es una época marcada fuertemente por una crisis de la cultura. La cultura representado esto por algunas personalidades destacadas entonces y por algunos movimientos sociales también destacados entonces, por ejemplo el hipismo. Señalaban y mostraban que la cultura estaba en crisis. La cultura había demostrado ya ampliamente que no estaba respondiendo las cuestiones fundamentales de la vida humana, todo lo contrario, había demostrado una especie de sistemático desprecio por la vida humana. Esto ejemplificado claramente en los colonialismos, en el imperialismo. Surge justamente en esta época, acordémonos de todo lo que fue los movimientos de liberación nacional, el más señero o más ejemplificador de la época, la guerra del Vietnam,
mostraba justamente esta cultura en crisis. Entonces, este sueño materialista norteamericano, sueño materialista occidental, estaba dando señales claras de que no se cumplía, no se estaba cumpliendo. Y estos movimientos sociales y estas personalidades destacadas señalaban, confrontaban y exigían, digamos, qué pasaba con el ideal humano más integrador, la razón y el progreso, conceptos claves dentro de la cultura occidental, no eran garantes, no respondían a lo fundamental de la vida. Surge entonces, como señalaba, un fuerte optimismo social en la época que se articula en un movimiento cultural, lo que se llamó el movimiento del potencial humano. Este movimiento justamente lo que buscaba era recuperar como lo verdaderamente humano, motivado justamente por toda esta crisis de la cultura occidental. Están aquí marcando fuertemente las dos guerras mundiales, las guerras de liberación nacional, en concreto la guerra del Vietnam, la creciente tecnificación, la carrera armamentista. Entonces, este movimiento del potencial humano lo que va a hacer, va a cuestionar fuertemente, se va a llamar la contracultura justamente, va a cuestionar justamente el statu quo social, cultural, religioso, y va a plantear y va a buscar justamente retomar la utopía social, una nueva sociedad. Este nuevo énfasis o volver a mirar hacia el sentido profundo de la vida y los modos de vida va a impulsar a muchos individuos entonces de esa época a una búsqueda interior. Muchos de ellos irán al oriente a beber desde las fuentes mismas de las tradiciones espirituales, otros lo harán en las culturas precolombinas, como el famoso Carlos Castaneda. También en la época y a través, en conjunto con el movimiento hippie, hay un masivo uso de las drogas, no en el sentido que conocemos hoy de las drogas, que ya ha pasado mucha historia y es otro cuento hoy en día. Harto uso de la marihuana y en particular de una droga que es el LSD, que va a ser una droga que se descubre por accidente. Un investigador que estaba buscando otra cosa y la descubre por accidente y descubre además que esta droga, el LSD, tiene un potencial enorme para el estudio de la conciencia, para el estudio de la psique. Tanto es así que es enviada a distintas partes del mundo para que se use justamente en investigación. En Chile también, entre ellos Claudio Naranjo, Adrián Echinaque, Rolando Toro, todos ellos participan de este momento histórico mundial y hacen uso del LSD para expandir, para investigar en la conciencia. En particular, y nos interesa señalar aquí, para la psicología transpersonal, los estudios que hace Stan Grof, checoslovaco, con el LSD. Stan Grof se dice que en algún momento será considerado el Freud de estos tiempos nuestros, porque él experimenta con miles de sujetos con el LSD y se ve confrontado fuertemente a que lo que encuentra allí en estas investigaciones no en absoluto puede ser abordado ni entendido desde la psicología tradicional. De tanto así que durante mucho tiempo él trabaja aisladamente. No es posible para él comunicar estos hallazgos sin que se le tilde de que se volvió loco
o sea sencillamente aislado, expulsado de la sociedad psicológica tradicional. Va a tener que pasar mucho tiempo hasta que Grof se junta y conoce a otros que estaban paralelamente investigando y tratando en estos temas, y esto será en Estados Unidos y en los años 60. Y previo a eso también Grof va a tener que ir y ver qué pasa con las ciencias, qué pasa con el paradigma científico. De eso hablar un poco más adelante. Además de este uso de las drogas y en particular del LSD, se incluyen otros mecanismos como es el biofeedback. También se recoge el aporte de las meditaciones orientales, así como también del sufismo. Se trabaja con técnicas de trabajo corporal, se vuelve a mirar lo que es la parapsicología, se la vuelve a incluir y se la vuelve a ver con seriedad. Así como también, como ya lo he señalado, el aporte que hace la antropología con una nueva mirada acerca de fenómenos culturales como el chamanismo, los estados de trance, los ritos. Y se está trabajando entonces en los límites de la conciencia, en expandir las posibilidades de expansión de la conciencia, más allá de lo que es la psicología normal. ¿Vas a hablar del precursor tú? ¿Quizás puedes explicar un poco más el paradigma holográfico? Ya. Una cosa nacional. Por un lado, entonces, está este aporte, que es un aporte de los movimientos sociales y de las personalidades sociales que promueven el movimiento del potencial humano. Pero por otro lado, paralelamente también se están dando en esta época, dentro de la ciencia misma, una revolución científica, en particular dentro de la física y de la biología. Aquí se están produciendo lo que se llama necesidad de que el paradigma newtoniano cartesiano entra en crisis, no responde a cuestiones que empiezan a ser fundamentales. Bueno, representativo y de esto va a ser el hallazgo o la creación del aparato que logra producir la holografía. La holografía, no voy a entrar en detalle porque tampoco tengo un conocimiento muy acabado de lo que es exactamente una holografía, pero básicamente se trata de un tipo de fotografía o de registro óptico que, como saben, es posible de reproducir una imagen tridimensional, ¿no es cierto? ¿Has visto alguna vez una holografía? Que es una imagen tridimensional, por ejemplo una manzana, podemos reproducirla mediante un rayo láser que incide sobre esta placa fotográfica. Al incidir sobre la placa fotográfica, después reproduce aquí frente a nosotros una imagen tridimensional. Ahora, ¿qué es lo importante de la holografía? ¿Y por qué viene a ser como un efecto así de dominó y responde a muchas preguntas que se estaban haciendo en la investigación del cerebro y otras? Tanto así que a este nuevo paradigma se le llama también el paradigma holográfico. Y dice en relación con lo siguiente: una placa de almacenamiento de la holografía tiene la característica que si yo la parto por la mitad y hago incidir sobre esa mitad nuevamente un rayo láser, esa mitad reproduce nuevamente el todo. Si a esa mitad nuevamente la parto por la mitad, a eso que me queda hago incidir nuevamente un rayo, nuevamente reproduce el todo. Y así, hasta que haga incluso particiones infinitesimales. ¡Wow! ¿Qué es esto?